Vamos a buscar en la Biblia, en Santiago capítulo 2. Vamos a terminar con los últimos versículos de este capítulo. Vamos a leer esta noche desde el versículo 21 hasta el 26. Es para completar el capítulo. Y el tema es amigos de Dios. Vamos a darle lectura. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra y que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como digo, el tema de esta noche es amigos de Dios. No todos tienen un nivel de intimidad con Dios tan cercano. No todos. Si usted recuerda, de los 12 apóstoles, había 3 a quienes Jesús principalmente llamaba: Jacobo, Juan, Pedro. Los llamaba para asuntos personales, para tener ciertas experiencias. Cuando fue la transfiguración, que fueron a un monte, esa fue una experiencia muy especial. Ahí Jesús cambió de aspecto, y dice que llegaron Moisés y Elías y le hablaron ahí, pero era unos apóstoles nada más. Entonces, los que eran bien cercanos con Jesús eran pocos. La amistad que Dios nos ofrece es una amistad para todos, pero no todos tienen esa oportunidad de tener una comunión tan cercana, tan estrecha con Dios. Y creo que deberíamos de procurar tener esa amistad. Y hay una manera de cómo se consigue, y la vamos a estar viendo. Así que la fe obediente no solo justifica. Vemos que Abraham ofreció a su hijo a Dios, y eso pues le fue contado por justicia. Por medio dice que fue justificado no solamente por la fe, sino también por la obra. La fe, la justificación se perfeccionó por medio de la obra. Uno no puede decir que ama a alguien si está, por ejemplo, siendo infiel, o tal vez está irrespetando a la persona, o tal vez no está proveyendo para la familia. Un padre de familia que dice que ama a su familia, pero va y gasta su dinero en bebidas alcohólicas, o no cumple con las responsabilidades del hogar, entonces no está amando verdaderamente. O sea, el amor se manifiesta por medio de los hechos, y es como Abraham ofreció su hijo a Dios como sacrificio y le fue contado por justicia. O sea, por medio de eso manifestó la fe. Punto número 1, la fe que produce amistad. Una de las características para poder tener ese tipo de amistad con Dios tiene que ver con la obediencia. La obediencia, aun cuando cuesta.
Porque muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas que en realidad preferiríamos tal vez no hacer. Vemos aquí en esta porción que hemos leído, eso está basado en el libro de Génesis capítulo 22, que muestra que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo a Dios. Y como esta es una historia que ya la conocemos, puede que no la tomamos tan en serio, pero ¿qué pasa si Dios te pide a tu hijo? Anteriormente yo he mencionado cuando yo estuve en este ministerio evangelístico hace muchos años, fue en el año 1995, cuando este ministerio misionero llegó al pueblo y ahí yo empecé a ir a las reuniones y una de esas noches, un domingo 18 de junio de 1995, yo lo recuerdo, yo acepté a Cristo en mi vida. Entonces, al poco tiempo de que yo estaba visitando este ministerio, vi que todos eran jóvenes y el ministerio era dinámico, predicaban la palabra, iban por los hogares, compartiendo el evangelio, cantaban, tenían un grupo de alabanza muy bonito, hacían dramas, eventos para niños, juveniles y todo eso, y era algo muy bonito. Y yo dije, yo quiero ingresar a ese ministerio. Yo tenía 14 años de edad. Yo recuerdo que le dije a mi hermana, Griselda, que le dijera a mi papá que me diera permiso de que yo quería entrarme a este ministerio. Y bueno, ella le dijo a mi papá, y cuando mi papá escuchó, dice, no, dice, ¿cómo te voy a dejar ir con gente que no conozco? Lo cual es normal. Lo cual es completamente normal. Y bueno, yo quería. Seguí insistiendo. Oraba y luego le pedí de nuevo y mi papá dijo, no. ¿Qué va a decir tu mamá? Mi mamá estaba aquí en los Estados Unidos. Y así. Y con el tiempo, como la tercera o cuarta vez, dice mi papá, si yo te ofrecí a Dios cuando estabas pequeño, entonces ¿por qué ahora te voy a rehusar? Gloria a Dios, aleluya. Entonces me dio permiso y ya yo ingresé al ministerio. Estuve 12 años en este grupo. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, y Abraham obedeció. Entonces, ¿qué pasaría si Dios te pide a tu hijo? Yo tenía 14 años cuando pasó todo eso. Y Dios ha marcado mi vida. De ese tiempo que yo estuve en ese ministerio y las diferentes experiencias que tuve, eso ha marcado mi vida. Parte de lo que yo soy se debe a eso, a esa experiencia. Es una etapa que yo aprecio mucho y estoy agradecido por lo que Dios me ha mostrado en este caminar. Pero eso se debió en parte a la obediencia de alguien que sabía que esa podía ser una petición de Dios. Entonces, por eso le digo, estamos acostumbrados a escuchar la historia de Abraham, pero ¿qué pasa si Dios te pide a tu hijo? ¿Qué pasa si Dios te pide que seas un buen ejemplo? Porque los hijos que tú tienes, tarde o temprano van a crecer y van a tener los valores que tú influiste en su vida. ¿Y qué tipo de valores van a ser? Algunas veces el comportamiento de uno debería de cambiar por los valores que le vas a dejar a este hijo. ¿Qué hábitos van a tener ellos? Anteriormente he mencionado en varias ocasiones que el hijo pródigo, después de haber malgastado la herencia, él se fue, se quedó sin nada, se quedó sin amigos, porque los amigos duran hasta donde dura el dinero. Se quedó sin nada, pero él se fue a buscar trabajo.
él se pudo haber ido a robar. ¿Y ya qué? Ya gasté la herencia, ya estuve de rebelde, ya estoy lejos de mi familia. ¿Qué más da? Mejor me voy a robar. Pero él no hizo eso, no se fue a robar. Fue y buscó trabajo. La semilla que su papá le había enseñado estaba germinando. La semilla que se le había plantado en su corazoncito estaba germinando. Es por eso que no se fue. Sí cometió errores, porque todos los seres humanos cometemos errores. A veces cometemos cosas, estupideces grandes, de las cuales después nos arrepentimos. Pero llega un momento en que reflexionamos y aquella semilla que se nos plantó en el corazón comienza a germinar y a dar fruto. Por eso le digo, probablemente Dios le pide a su hijo, ¿de qué manera? De que cambie sus malos hábitos por buenas costumbres para que sea una influencia que va a perdurar en el corazón de este niño, de esta niña, en su respectivo momento. Entonces es importante que aprendamos a desarrollar una amistad con Dios, una amistad estrecha con Dios. Y eso se consigue por medio de la obediencia. Porque no podemos decir que seguimos a Dios si vivimos a nuestra manera, si vivimos como nosotros queremos. Y una cosa que Dios nos da a elegir, Dios no obliga a nadie. En el libro de Deuteronomio, creo que es el capítulo 28 o 30, por ahí así, que dice, he aquí, yo te pongo delante la vida y el bien, la bendición y la maldición. Escoge la vida, escoge el bien, para que vivas tú y tu descendencia. Pero dice, te pongo delante, escoge. Y Dios es así. Jesús en diferentes ocasiones, Él cerraba el mensaje diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, Él da la opción para que le sigamos o que no le sigamos. El joven rico le dice, maestro, qué bien haré para heredar la vida eterna. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Pero dice que se fue y se entristeció. Y Jesús no le dijo a sus discípulos, pídanle el nombre, el número de teléfono, el WhatsApp, para darle seguimiento. No, se entristeció. Jesús dice que qué difícil es para los ricos que entren en el reino de los cielos. O sea, Él no anduvo obligando a nadie. Él le propuso el mensaje de vida, de perdón, de restauración. Y las personas eligen aceptar esa invitación o rechazarle. Pero es importante que aprendamos a tener obediencia, porque así es como se consigue esa amistad con Dios. ¿De qué manera se obtiene esa amistad? Cuando camina largos procesos. Porque Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, y que le iba a bendecir, que le iba a dar una nación grande, y que él iba a ser bendición por medio de él, de su descendencia, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, esa es una cosa, eso puede ser en un culto de avivamiento, ¿verdad? Que nos emocionamos y sentimos, Dios me habló hoy, ¿verdad? Dios me habló hoy y vamos emocionados, pero ya después se nos olvida. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo eso. Te voy a dar una nación grande, te voy a bendecir. ¿Y cuándo tuvo a su hijo? Cuando tenía 100 años. Pasaron 25 años. Y todavía Dios le pide que le dé a su hijo cuando ya es un muchachito, entre 8 o 12 años por ahí así.
Porque si ya podía caminar y ya podía cargar la leña, ya estaba algo grandecito, ya más o menos como la edad del hermano César, por ahí así. Ya estaba algo grandecito. Supongamos, después de los 25, que él haya tenido 10 años, 35 años. Esa es una amistad que no es una amistad de emociones, de emocionarse en el culto y que se sintió la presencia de Dios. No, esa es una amistad de procesos. Es una amistad que es larga, que es duradera. Esa es una verdadera amistad. No es uno que ahora sí me siento bien y voy a ir al culto. Y depende si mañana llueve o no llueve, entonces, pues mejor no. Mejor me quedo aquí en la casa con el chocolate de la abuelita y unos panes guatemaltecos. Unas conchas. Entonces, para que la fe produzca esa amistad con Dios, la fe que produce amistad íntima con Dios, mencioné que es aquella que obedece aun cuando cuesta. Y también mencioné que es aquella, la fe que camina en procesos largos, como Abraham, que obedeció a Dios, salió para un lugar que no conocía, que creyó en Dios y esperó 25 años para tener a su hijo. Y todavía después de esos 25 años, Dios le pide a su hijo, cuando él tenía por ahí así unos 8 o 10 años, y Abraham obedece. Es una fe de procesos largos. Aprendamos a caminar con Dios de esa manera, de procesos largos. Que porque ahorita todo está bien, estamos emocionados y que después, no sé, vinieron las vacas flacas o pasó cualquier prueba, cualquier dificultad o tal vez Dios no me responde a la petición y tengo tiempo de estar orando y Dios no responde. Muchas veces Dios lo que quiere es ver en nosotros esa persistencia. Por eso Jesús puso el ejemplo de orar sin desmayar, ¿verdad? De estar continuamente orando, de una mujer que dice que le pedía al juez que le hiciera justicia. Y ese era un hombre injusto. Pero tanta era la insistencia de ella que dijo, esta mujer ya tanto que molesta, ¿qué es lo que quieres? Y quiero tal cosa y le hizo justicia ya porque ya me es molestia. Ese ejemplo puso Jesús para tener persistencia, para no desmayar. Y muchas veces estamos pasando alguna situación que no vemos respuesta, no vemos la luz al otro lado del túnel. Nos cuesta, no vemos respuesta, pero Dios quiere que seamos persistentes. ¿Por qué? Como digo, porque esa amistad estrecha con Dios se consigue por medio de la fe que camina en procesos largos, que no es solamente cuestión de un momento. La amistad con Dios se cultiva en procesos, no en emociones momentáneas. Gloria a Dios. Y quiero que veamos en segundo lugar el fruto de la amistad con Dios. Una cosa muy especial es que cuando la persona, en este caso Abraham, tenía una amistad estrecha con Dios, entonces Dios lo tomaba en cuenta, incluso hasta para tomar decisiones. Eso es impresionante. Yo me acuerdo que en un trabajo que tuve hace un tiempo atrás, yo tenía como unos 2, 3 meses de haber entrado a este trabajo. Y habían entrado varias personas, pero a todos los estaban despidiendo y los despedían y los despedían. Y recientemente habían
había entrado un muchacho que era tan lento hasta para caminar. Y una de esas vi que iba platicando con el jefe, iban caminando por aquel pasillo y a mí me pareció extraño. Yo dije, apenas va entrando y ya está con esa confianza platicando con el jefe. De seguro son conocidos. Entró por cuello, decimos. Y no, ya después el jefe se regresó y me dice, mira, a dejar a la puerta fui a este, me dice, ¿por qué? Hasta caminar le cuesta, me dice. Lo estaba despidiendo. Yo estaba pensando que él tenía mucha confianza con el jefe. Como que si, como dice uno, se tutea con el jefe. Pero me sorprende porque Abraham sí tenía una amistad con Dios de esa manera, una amistad tan estrecha. Veamos lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 17. El título dice, Abraham intercede por Sodoma. Versículo 16. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Wow, quedémonos ahí. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. En el inicio, en el versículo desde el 1, dice, el título dice, promesa del nacimiento de Isaac. Estos varones iban caminando por ahí y Abraham los vio, los saludó y los invitó a pasar. Y rápido les prepararon comida y ellos eran ángeles de Dios. Pero eso lo estaba haciendo Abraham sin saber que eran ángeles. Y ellos le anunciaron, dentro de un año tu esposa va a tener un bebé. Es la promesa que ellos le estaban dando de que su esposa iba a quedar embarazada. Entonces, y bueno, comieron juntos, pero después que ellos estaban yendo, es lo que leíamos, el versículo 16, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. O sea, ellos ya se estaban yendo. Pero el versículo 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y si recuerda que en Santiago leímos que Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, que no puede, ni siquiera la tierra, dice que es el estrado de sus pies? O sea, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Cada detalle. Es inmenso el planeta y tantas cosas que hay, y todo le pertenece a Dios. Pero Dios decide compartir que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Es tanta la amistad que Dios tiene con Abraham. Y no solo eso, no solamente le comparte lo que va a hacer, sino que Abraham tiene la osadía de interceder por Sodoma. Eso para mí es sorprendente. Leamos lo que dice el versículo 18. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo,
¿destruirás también al justo con el impío? Eso le está preguntando a Dios. Es un hombre insignificante. Le está preguntando al Creador. Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso le está diciendo Abraham a Dios. ¿Los vas a destruir? Si eres un Dios justo, ¿por qué vas a destruir a los buenos juntamente con los malos? Si tan siquiera hay 50 justos en una ciudad tan grande, ¿los vas a destruir también? Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. O sea, a lo mejor hay 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré. Si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Como quien dice, ahora ya que estamos en esta conversación, voy a seguir. Quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No se hallaron ni siquiera 10 justos en la ciudad. Pero lo impresionante es la confianza que tiene Abraham con Dios. Y de forma recíproca, pues, la amistad. Esa confianza de hablar a Dios y decir: Señor, si hay 50 justos, ¿por qué vas a castigar a los justos por los pecadores? Y si no hay 50, por lo menos si hay 45. No, tampoco habían. Bueno, Señor, si hay 40, no la destruiré. Como si estuvieran en el mercado, ¿verdad? Negociando. Póngale un tomate más, hombre, a la bolsita. Vaya, hombre, dice, ni tú ni yo, dicen. Esa era la amistad que tenían. Era una amistad especial y eso no se obtiene con cualquiera. Eso no lo tiene cualquiera. Sí, hemos sido aceptados por Él, nos ha extendido sus brazos, pero no todos tenemos ese grado de confianza. Porque eso se gana. No es cualquier cosa entregarle a su propio hijo. Eso no es cualquier cosa. Pero él tenía ese carácter, esa obediencia. Entonces nosotros debemos aprender, si queremos tener una amistad estrecha con Dios, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios, a tener una amistad que se prolonga, que no es de emociones, que porque ahora estuvo bonito el servicio y que sentí la presencia de Dios, pero después salimos y se nos olvidó todo. No, debemos de tener esa constancia, esa permanencia.
Gloria a Dios. Así que Dios le reveló su plan porque Abraham era su amigo. De igual manera, cuando Israel pecó con el becerro de oro, Dios le dijo a Moisés que destruiría al pueblo. Y una cosa más impresionante todavía, es que Dios le dijo a Moisés, destruiré al pueblo porque han pecado y voy a levantar una nación de ti. Y Moisés intercedió a Dios por el pueblo. Eso es impresionante. Moisés caminaba con Dios, tenía una amistad estrecha con Dios. Dice que él hablaba con Dios, cara a cara. Entonces veamos lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 9. Este relato tiene que ver con que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Y recuerdan ustedes lo que dice Dios en los 10 mandamientos, que hay un solo Dios, que es un solo Dios. Y no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un solo Dios. Y el pueblo pecó contra Dios porque hicieron, mientras Moisés se fue al monte para tener comunión con Dios, ellos pensaron que Moisés había muerto. Entonces, y como Moisés no descendía, entonces le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Y ellos después hicieron fiesta y dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios dijo que iba a destruir a ese pueblo por la desobediencia, por la rebeldía. Pero ¿qué hizo Moisés? Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esa es la confianza que Dios tiene con un hombre. Entonces, versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Un hombre le está diciendo a Dios, arrepiéntete de lo que has pensado. Eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es impresionante, gloria a Dios. No cualquiera tiene ese tipo de amistad con Dios. Pero vemos que estas personas intercedieron por otros. Porque si intercedieron es porque tenían un gran corazón. Abraham no tenía nada que ver con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, miraba en ellos a seres humanos. Y él intercedió por ellos a Dios. Pero como ellos no había ni siquiera 10 justos, por eso Dios destruyó a esas ciudades. Y Moisés
Él tuvo compasión de su pueblo también. Y lo peor de todo es que Dios le dijo, voy a destruir a este pueblo, apártate de ellos, los voy a destruir y voy a levantar una nación de ti. Cualquiera hubiera dicho, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Todos modos, estos rebeldes no hacen caso. Pues sí, sin embargo, Él le dijo, Señor, no hagas eso. Arrepiéntate de tu furor, de lo que has planeado hacer. Pero es por la amistad que tenía. No cualquiera tiene ese tipo de amistad. No cualquiera. Yo diciendo, ve, qué confianza la de ese muchacho, del compañero de trabajo que les digo. ¿Cómo se tutea con el jefe? ¿Cuál? Para la puerta lo llevaban. O sea, no se puede tener una amistad tan así para tutear a Dios, a menos que Dios te permita ese tipo de amistad, pero es de que te lo hayas ganado. Hay un versículo más en Génesis 21 al 24, es ya para ir terminando. 5, 21 al 24. Esto es ya para ir terminando y esta es la clave. Dice así, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él no murió, pero dice que caminó con Dios. Y en eso consiste todo este asunto, en que caminemos con Dios. Abraham caminó con Dios, le creyó a Dios. Fue un hombre constante, no es de que ahora sí voy a la iglesia y mañana ahí veremos. No, él tenía un compromiso. Moisés caminó con Dios. Gloria a Dios. Por eso tenían ese tipo de amistad. Entonces, para que nosotros podamos tener una amistad con Dios, tenemos que hacer algo también. Tenemos que caminar con Dios de manera constante, de manera obediente, ¿verdad? Para poder de esa manera tener ese tipo de confianza con Dios, ese acercamiento, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué tan cerca caminamos de la mano de Dios como para ser llamados amigos de Dios? Hay un versículo en San Juan 15, 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos también de la mano con Dios, puestos de pie. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, te queremos pedir perdón porque muchas veces nos apartamos de ti. Muchas veces somos inconstantes, muchas veces somos desobedientes porque nos importan más nuestros intereses personales. Nos preocupamos muchas veces más por lo que a nosotros nos importa y nos apartamos de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar contigo para que podamos tener un lugar especial delante de ti. Oh Dios, te pedimos que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a tener una amistad íntima, cercana, para poder honrarte de esa manera. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.